Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde esta vez vamos a empezar a trabajar con funciones. Está pensado sobre todo para segundo de la ESO porque es introductorio y aquí aprendemos los conceptos más básicos. Para empezar, lo más importante es tener en cuenta lo que se llama el concepto del plano cartesiano, y la idea es súper sencilla. Un plano cartesiano no es nada más que dos rectas que se cortan perpendicularmente, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, donde puedo encontrar una recta en horizontal, que sería esta que estáis viendo aquí, que se corta con una recta vertical, que es esta recta de aquí, en un sitio, en un punto determinado origen, ¿vale? Esas rectas son rectas numeradas, como estáis viendo, veis que he hecho una cuadrícula donde veis que pone 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, y tienen un nombre especial, ¿vale? El eje horizontal, esa recta horizontal, se conoce con el nombre de abscisas o eje de abscisas, mientras que la recta vertical se conoce como el nombre de ordenadas o eje de ordenadas. De tal manera que cuando yo hago que se crucen esas dos rectas, ¿vale?, voy a tener dividido el plano en cuatro partes. Esas cuatro partes tienen nombre, se enumeran o se nombran en el sentido contrario de las agujas de reloj como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿vale? Acordad, sentido contrario de las agujas de reloj, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utiliza esto? Pues básicamente se utilizan para representar relaciones que vienen definidas mediante puntos. ¿Qué es un punto dentro de este sistema de ejes cartesianos? Pues un punto es una referencia formada por dos valores. Un primer valor que normalmente recibe el nombre de X y un segundo valor que recibe el nombre de Y, ¿vale? Expresados entre paréntesis. Y es tan fácil como entender que ese primer valor, el valor de X, hace referencia al valor del eje de abscisas, el valor horizontal, ¿vale? Mientras que ese segundo valor hace referencia al valor vertical, al valor de ordenadas, ¿vale? A este de aquí. De tal forma que si yo, por ejemplo, quiero representar este punto que estáis viendo aquí, ese que os marco, pues lo que tendría que hacer será dar primero su valor del eje X, es decir, si os dais cuenta, si cuento en el eje X, hago una pequeña proyección, una pequeña marca para ver dónde vale, me está diciendo que la X vale 3, por lo tanto pondría paréntesis 3, una coma de separación, y luego de su referencia respecto al eje Y, al de ordenadas, que en este caso sería 2. Ese punto que he marcado, que por ejemplo podría llamar A, es el punto 3, 2, ¿vale? Entonces, como veis, es tan sencillo como indicar siempre el valor del eje de abscisas, el valor de X, y a continuación, separado por una coma, el valor del eje de ordenadas, el eje Y, ¿vale? Si os fijáis en esa numeración que tenéis puesta aquí, borro todo. Si el eje de origen es el punto 0, 0, conforme voy a la derecha, el eje de abscisas, los valores son positivos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, si me voy hacia la izquierda, los valores son negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Exactamente igual con el eje de ordenadas. Hacia arriba los valores son positivos, 1, 2, 3, 4, y hacia abajo los valores son negativos, ¿vale? Esos ejes, pues como se suelen representar con nombres más cortos, normalmente el primer eje, el eje de abscisas, recibe el nombre del eje X, ahora veréis por qué, y el eje vertical, ¿vale?, el ordenada, recibe el nombre de eje Y. Muchas veces lo que veis en los libros es que pone un más X en la parte derecha para indicar valores negativos y en la parte izquierda del eje de abscisas un menos X para indicar los valores negativos, y lo mismo con el eje de ordenadas, el vertical, un más Y arriba para indicar los valores positivos y un menos Y para indicar los valores negativos, ¿vale? Entonces, también hay que saber lo contrario, es decir, ahí me dan un punto y localizarlo dentro de ese eje, representarlo. Imaginar, por ejemplo, que me dicen, represéntame el punto menos 2, 3. Recordamos que el primer valor hace referencia a la X, lo que haría sería buscar en el eje X el menos 2, en el eje horizontal, estaría aquí, y luego la Y hace referencia al valor 3 en el eje de vertical, eje de ordenadas, que sería el valor 3. Buscaría el cruce de esos dos puntos, este sería el cruce de los dos puntos, y por lo tanto, este sería el punto, yo que sé, vamos a llamar B, por ejemplo, punto B, menos 2, 3, ¿vale? Se utiliza mucho para representar funciones, que ahora enseguida vamos a ver lo que consiste una función. Bien, ejemplo rápido. Imaginad que os dicen representar los siguientes puntos: 2, 4, menos 2, 4, 2, menos 4, menos 2, 4, 1,5, ¿vale? Y 3,5. Mirad, repetimos, siempre importante, X e Y. Lo primero que estáis viendo es el valor del eje horizontal, X, ¿vale? Y el segundo valor siempre hace referencia al eje vertical, Y. Pues el punto 2, 4, ¿qué sería? 2 hace referencia a la X y 4 a la Y. 2 en el eje X, 4 en el eje Y. Buscaríamos dónde se cruzan, ¿vale? Aproximadamente se cruzarían aquí. Pues este sería el punto A. Vamos a ir poniendo la letra y así nos liamos. ¿Dónde estaría el punto B? El punto B es
x menos 2 y 4. Pues x menos 2 estaría aquí y 4 estaría aquí arriba, con lo cual buscaría el cruce de esos dos puntos. El punto B sería este. Si llamo punto C al punto 2 menos 4, el punto 2 menos 4, 2 estaría otra vez aquí y menos 4 estaría aquí. Así que buscaría la referencia 2 menos 4 y ese sería el punto C. El punto D, menos 2 menos 4, menos 2x menos 4y. El menos 2 en este caso en el eje X estaría aquí y el menos 4 otra vez aquí. Así que buscaríamos la referencia donde se cortan esos dos valores y en ese cruce estaría el valor D. ¿Qué pasa si tengo números decimales? Vale, si tengo números decimales, imaginad que quiero representar el valor x 2,5 y el valor 3,5. Si ponéis una coma en medio, pues aquí es fácil que os equivoquéis porque no sabéis realmente qué valores hay aquí. Si esto es 2, 5,3, 3,5, ¿vale? Entonces, para que no se confunda, cuando se utilizan valores decimales, en vez de poner una coma entre medias, suele poner un punto y coma. Así queda claro que estamos representando el valor 2,5, 3,5, ¿vale? Por ejemplo, si quiero representar ese valor 2,5, 3,5, me diría que la x vale 2,5, la x estaría aproximadamente entre la mitad del 2 y el 3, aquí, ¿vale? Y la y, que es 3,5, pues estaría entre la mitad del 3 y el 4, es decir, por aquí. Buscaríamos el cruce, ¿vale? Y el cruce de esos dos, en este caso sería aquí, eso sería el valor E. De la misma manera que si quiero hacer el valor 1,5, 3,5, lo llamamos por ejemplo F, X e Y, 1,5 sería el valor X, 1,5 está entre la mitad del 1 y el 2, estaría aquí, ¿vale? Y el 3,5 está entre el 3 y el 4, estaría otra vez aquí. Así que si siguiera esas líneas, mi punto en este caso correspondería a estar en esa posición, el punto F, ¿de acuerdo? Súper sencillo. Al revés, si os dan un punto y lo tenéis que expresar vosotros mediante coordenadas, imaginaos que os dicen represéntame este punto, un punto que voy a llamar, por ejemplo, G. Pues yo lo que haría sería buscar primero siempre su eje X, que veis que vale 7, pues abro paréntesis 7, y luego su eje Y, que en este caso, si os dais cuenta, vale 4. Pues 7, 4, ese sería el punto G, ¿de acuerdo? Súper sencillo. Bien, os he comentado que normalmente este sistema de representación de ejes se utiliza para representar o relaciones o funciones. ¿Cuál es la diferencia entre una relación y una función? Súper sencillo. Ambas cosas, relaciones y funciones, ¿vale? Son un tipo de correspondencia que existe entre dos conjuntos. Y os pongo ejemplos típicos que veis en los libros. Por ejemplo, aquí me están relacionando una serie de personas, que es el conjunto que se llama inicial, ¿vale? Con un conjunto final de referencia, que en este caso son idiomas. Si os dais cuenta, una persona como Alberto puede hablar varios idiomas. De hecho, me dice que Alberto, en este caso, habla tanto español como inglés. O si, por ejemplo, me fijo en Anne, habla tanto inglés como francés. Es decir, algunos elementos del conjunto inicial le pueden corresponder más de un elemento del conjunto final. A Alberto le corresponde tanto español como en inglés. Hay veces que esto no es así y a cada elemento de ese conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final. Si os dais cuenta, esta relación que estáis viendo aquí son los opuestos, ¿vale? Al número 3, el opuesto del número 3 es el menos 3, igual que el número menos 3, el opuesto es el 3. Solamente existe una relación única, una única línea que une esos dos elementos. Igual que al número menos 4, su opuesto es el número 4, ¿vale? Y no existe otra relación, cada una de estas relaciones son 1 a 1, ¿vale? Cada una de estas correspondencias son 1 a 1. Por lo tanto, eso es lo que llamamos una función. Repito, una relación, estamos hablando de una correspondencia de un elemento a varios, ¿vale? Mientras que un caso especial de relación donde a cada elemento le corresponde un único elemento, a cada elemento inicial un único elemento final, en ese caso estamos hablando de funciones. ¿Cómo sé gráficamente cuando me representan o me dan algo como esto que estáis viendo aquí? Si estoy viendo una función o estoy viendo simplemente pues una relación, súper fácil. Lo que hemos dicho es que a cada uno de los valores de entrada le corresponde un valor de salida. Es decir, a cada valor de X le tiene que corresponder un único valor de Y. Y ese valor de Y solo puede ser único. Es decir, si yo busco un elemento en cualquiera de estos gráficos, por ejemplo, imaginad que vengo aquí y me fijo en este punto de X. Este punto de X, si contamos cuadraditos, 1, 2, 3, 4, aquí ese punto vale 4. Y subo hacia arriba, fijaos que me está diciendo que la correspondencia de cuando la X vale 4, en este caso es que la Y, si vuelvo a contar, vale 4.
Y si probáis a hacer esto en cualquier punto, siempre pasa lo mismo. A cualquier valor que cojáis dentro del eje X, que es el valor inicial, le corresponde un único valor del valor final. Por ejemplo, si yo busco este valor de aquí, me fijo en el eje X que vale menos 2, si me voy al eje Y, veis que el valor de Y es de menos 2. Ahora fijaos que en el segundo gráfico. Imaginad que yo quiero saber lo que pasa, no sé, cuando la X vale 2. Si yo me pongo aquí cuando la X vale 2, pues de repente fijaos, resulta que cuando la X vale 2, si sigo hacia arriba, la Y puede valer 2, pero es que si me fijo por abajo, también puede valer menos 2. Esto no es una función, porque habéis encontrado un valor de X al cual le pueden corresponder dos valores distintos, o 2 o menos 2, y realmente tenéis más de uno, ¿vale? Por ejemplo, si yo me fijo aquí, ¿qué pasa cuando, yo qué sé, vamos a fijarnos en el 0? Cuando la X, que está aquí, vale 0. Cuando la X vale 0, la Y, si sigo y veo dónde corta, la Y puede valer 4, pero es que como también corta aquí abajo, la Y puede valer menos 4. En ese caso, estamos hablando de una relación y no de una función. Si me fijo en el siguiente, me pongo por ejemplo aquí la X vale 2. ¿Qué valor le corresponde a la Y? Hombre, pues depende. Por arriba podría decir que la Y vale 2. Pero es que por abajo podría decir que la Y vale menos 2. Esto tampoco es una función, es una relación. Porque para un valor de X tengo más de un valor posible de Y, ¿vale? Y este último, pues exactamente lo mismo. Fijaos, si yo me pongo por ejemplo aquí, cuando la X vale 1, pues fijaos que tengo dos valores de referencia. Aproximadamente que la Y vale 4 y por abajo aproximadamente que la Y vale menos 4. Es decir, de estos cuatro ejemplos que estáis viendo, el único que es una función es el primero, ¿vale? Porque no importa dónde os posicionéis, cualquier elemento que cojáis de X, ¿vale? Solamente va a tener un único valor correspondiente en Y. En cambio, en estos tres no pasa eso y por lo tanto estamos hablando de que no son funciones, sino que son relaciones o correspondencias. Vale, ¿por qué he dicho eso de X e Y? Bueno, porque realmente en los gráficos X es a lo que llamamos siempre la variable independiente. Independiente quiere decir que es un valor que no depende de nada más, válido por sí mismo, mientras que la variable Y es a lo que llamamos el valor dependiente, es decir, es un valor que depende, pues se calcula en función del valor independiente. Y lo vais a entender súper fácil, mirad. Imaginad que hay una tienda y en la tienda pues están vendiendo kilos de patatas a un determinado precio. Tendría, si me fijo en la tabla, que un kilo de patatas pago 2 euros, por 2 kilos de patatas pago 4, por 5 kilos de patatas pago 10. ¿Cuál sería la variable independiente y cuál la dependiente? Siempre pensarlo al revés. Buscarme primero cuál es la variable dependiente, ¿vale? La variable dependiente, que hemos dicho que se nombra o que corresponde al eje Y, ¿vale? Es el precio. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de kilos que compre, si compro un kilo pago 2 euros, si compro 5 pago 10, es decir, cuanto más kilos compre, más precio tengo, o cuanto menos kilos precio, menos precio tengo. Por lo tanto, en este caso, en la variable X, en el eje horizontal, lo que tendríamos que poner es la variable independiente, los kilos. Mientras que en el eje vertical, ¿vale? En ordenadas, en el Y, lo que haría sería poner el precio. Repito, ¿por qué? Porque en función de los kilos que compre, se va a calcular el precio. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, la variable dependiente es una variable cuyo valor se calcula en función de otro valor. En este caso, precio en función de kilos. La variable independiente se coloca siempre en el eje horizontal y la dependiente en el eje vertical, ¿vale? Bueno, pues lo primero que se aprende cuando uno va a trabajar con gráficas es a interpretarlas, y aquí realmente no vamos a entrar en conceptos matemáticos, sino que simplemente os van a dar un enunciado y una representación gráfica, y vosotros, a partir de esa representación gráfica, tenéis que ser capaces de interpretar la situación que plantea y de responder a distintas preguntas. Esto es muy fácil y se suele dar bastante bien en cuanto lo pensáis un poco. Al principio os cuestan algunos pequeños detalles, pero luego enseguida lo cogéis. Fijaos en el primer ejercicio. Dice, la siguiente gráfica representa una excursión de un autobús, ¿vale? En un grupo de estudiantes, que refleja el tiempo en horas y la distancia del instituto en kilómetros. Si cojo el gráfico, fijaos que lo que han hecho es poner como variable independiente en el eje Y las horas, ¿vale? Porque el tiempo pasa solo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y en el eje Y la variable dependiente, ¿vale? La distancia, ¿de acuerdo? Porque es un viaje en autobús, conforme pasa el tiempo se recorre más o menos tiempo. ¿Cómo interpreto esta gráfica? Pues fijaos, primero tenéis que prestar especial atención
a los números que hay situados debajo de cada eje. Por ejemplo, en este caso veis que pasa del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Es decir, me está diciendo que cada cuadradito del eje X está haciendo referencia a una hora. Mientras que si me fijo en el eje Y, fijaos que cada cuadradito va de 20 en 20, 20, 40, 60. Es decir, que en este caso los kilómetros hacen referencia o están expresados de tal medida que cada una de las medidas, cada cuadradito, representa 20 kilómetros. ¿Vale? Bien, una vez que tengan claro qué mide cada uno de los distintos ejes, lo que voy a hacer es fijarme en las preguntas. Dice, ¿a cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? Mirad, esto es un autobús. El autobús lo que pasa es que va a ir avanzando en el tiempo y conforme avance el tiempo va a ir recorriendo distancia. Si en algún momento la distancia se queda estancada, quiere decir que el autobús ha parado. Es decir, fijaos, cuando el autobús lleva una hora recorrida, ¿cuánta distancia llevaba recorrida? Llevaba recorrido 60 kilómetros. Si sigo avanzando, fijaos, avanzo un poco más, ¿vale? No importa el valor. Imaginad que estoy aquí, en 1,2. Pues el autobús ha avanzado y ahora está en 80 kilómetros. Cuando lleva 2 horas, si me fijo, el autobús lleva recorrido 140 kilómetros. Pero ahora de repente, fijaos, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 horas, todos los valores de kilómetros son los mismos. Sigue marcando 140 kilómetros. ¿Por qué? Porque es la correspondencia que hay en el eje Y. ¿Qué me está indicando eso? Que se ha parado. Si conforme pasa el tiempo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, la distancia es la misma, pues lo que me está indicando es que ese vehículo, ese cuerpo, lo que me diga anunciado, está parado. ¿Vale? Entonces siempre que en un movimiento veo una línea recta, lo que me está diciendo es que está parado. Y de la misma manera, cuando en una gráfica de este tipo, que están haciendo referencia a los movimientos, si os dais cuenta, conforme pasa el tiempo, fijaos, 0, 1, 2, lo que está haciendo es aumentar la distancia, porque si me fijo 140, 120, 180, lo que estamos haciendo es alejarnos del punto. A las 2 horas, ¿vale? Cuando haya pasado 2 horas, el autobús se situaba a 140 kilómetros, ¿vale? Pero fijaos, si luego, por ejemplo, empiezo a ver lo que va pasando en cuanto ha pasado 8 horas de viaje, 8 horas y media, 9 horas, fijaos que la distancia va bajando. Está a 80 kilómetros, 60 kilómetros, 40 kilómetros, 20 kilómetros, todo el origen. Es decir, lo que está pasando en este tipo de ejercicios de movimiento, de gráficas de movimiento, es que se está volviendo. Entonces, una vez que tengáis claro ese tipo de gráficos, que son siempre iguales, gráficos de movimiento, que dependen de la distancia y del tiempo, fijaos, dice, ¿a cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? Pues si yo me fijo, el lugar que visitaron, que llegaron a las 2 horas, que fue cuando se pararon, estaba a 140 kilómetros. ¿Cuánto duró la visita? Pues si desde las 2 horas hasta las 6 horas la distancia es la misma, 140, pues la visita ha durado de las 2 a las 6, 6 menos 2, 4 horas. ¿Hubo alguna parada a la ida? A la ida hemos dicho que es el trozo que va del 0 a 2 porque la distancia está aumentando. Fijaos, no hay paradas a la ida. Mientras que ha habido alguna parada a la vuelta, sí, porque si os dais cuenta, conforme va disminuyendo la distancia, aquí justo entre las 7 y las 8 horas, de repente otra vez se estanca en 80 kilómetros. Por lo tanto, a la vuelta sí ha habido una parada, ¿de acuerdo? Entre las 7 y las 8. ¿Cuánto duró la excursión completa? Incluyendo la ida y la vuelta. Pues es súper fácil, porque si sale de aquí a las 0 horas y vuelven a las 9 horas, pues ha durado exactamente entre ida y vuelta, ¿vale? 9 horas, ¿de acuerdo? Súper fácil. Todos los ejercicios, todos, absolutamente todos los que veáis de una gráfica de movimiento, se hacen exactamente igual. He puesto alguno más y ahora veréis como no hay ninguna diferencia. Bien, vamos con el siguiente. Dice, el consumo de agua de un colegio viene dado por esta gráfica. Analizamos los ejes para ver qué información nos da. La variable independiente, fijaos que dice que es el tiempo en horas. Y cada cuadradito va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, ¿vale? Veis que va de 2 en 2. Ahora, el consumo, el eje Y, va en metros cúbicos. Y fijaos que no pone ningún valor. Cuando no pone ningún valor, lo normal es suponer que va de 1 en 1, ¿vale? Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, 5... Si tuvierais dudas tenéis que preguntarlo, porque a lo mejor pensáis que va de 2 en 2 y tampoco es incorrecto suponerlo, ¿vale? Pero lo normal es que si no hay ningún valor, supongamos que los cuadros van de 1 en 1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que hay consumo de agua en un colegio. Si os dais cuenta, en unas horas no se ha consumido nada de agua, pero por ejemplo, cuando han pasado, no sé, 12 horas, eje X, la variable independiente, se han consumido 5 horas, ¿vale? Entonces hay un momento donde se va consumiendo más agua,
luego se consume menos, luego se consume más, luego menos y luego se deja de consumir, ¿vale? Eso es la idea de lo que representa el gráfico. Ahora, como siempre, nos van a hacer preguntas que vamos a tener que interpretar. Dice, ¿durante cuántas horas el consumo de agua es nulo? O sea, ¿durante cuántas horas no se consume agua? Pues fijaos, no se consume agua desde aquí a aquí, es decir, desde las 0 hasta las 8, ¿vale? Desde 0, suponemos que son de la mañana, desde las 0 AM hasta las 8 AM, ¿vale? Y luego otra vez desde las 16, ¿vale? Desde las 16 de la tarde, 16 pm, hasta 24 pm. Si lo hacéis en formato numérico, no hace falta poner ni AM ni AM, pero bueno. Entonces, ¿por qué no se consume? Bueno, porque el colegio está cerrado. El colegio normal es que de 0 a 8 de la mañana esté cerrado y a partir de las 6, en este caso, esté cerrado también, ¿vale? Todos los ejercicios van a tener cierta lógica. Entonces, lo único que tenéis que hacer es responder intentando dilucidar, intentando pensar qué lógica sigue. Dice, ¿a qué horas se consume más agua? ¿Cómo puedo explicar estos puntos? A ver, consumo máximo de agua está aquí. A las 12 es el máximo. Y luego hay otro consumo, otro pico, ¿vale? Otra zona que si os dais cuenta esté alta, que es a las 16 horas. No nos preguntan cuánto, si nos preguntaran cuánto tendremos que buscar la referencia aquí en el eje X, en el eje Y, responder. Simplemente nos pregunta ¿a qué hora se consume más? Pues se consume más a las 12 y a las 16, ¿vale? Vamos a ponerlo todo en formato de 24 horas, 12 y 16, ¿de acuerdo? ¿Qué me está indicando esto? Hombre, pues es un colegio, lo normal es que si hay mucho consumo de agua es porque se dan los recreos. Tendrá un recreo por la mañana y un recreo por la tarde, a las 12 y a las 4, y son los puntos donde más se consume agua. ¿Qué horario tiene el colegio? Respuesta, basándonos en el agua, en el consumo de agua, el colegio habrá a las 8, algún niño entrará a beber agua, algún adulto, depende de lo que sea el colegio, ¿vale? Y termina a las 6, ¿de acuerdo? Eso sería el horario general. ¿Por qué el eje X solo consideramos valores entre 0 y 24? ¿Qué significado tiene? Pues que estamos estudiando un día completo, desde las 0 horas de un día hasta las 24 horas, hasta las 12 horas del día siguiente. Súper fácil, ¿verdad? Seguimos, dice la siguiente gráfica representa una excursión en autobús, ya sabéis que es como la anterior, ¿vale? De un grupo de segundo de la ESO a Toledo pasando por Aranjuez. Sabiendo que Toledo está a 90 kilómetros de instituto y Aranjuez está a 45 kilómetros. Es decir, que yo ya podría coger y decir, vale, me fijo, vamos a ver. Me está hablando el tiempo, pero esta vez en minutos, ¿vale? Ojo, súper importante, minutos. Y si os dais cuenta, cada dos de estas marcas, ¿vale? Van de 60 en 60. Eso me está diciendo que esto va de 30 en 30, porque esto sería 60, 30, 120, o sea, 60 y 30, 90, perdón. 120 y 30, 150, ¿vale? 180 y 30, 210. De 0 a 60 a 30, o sea, cada cuadradito, si os dais cuenta, si entre cada dos cuadrados hay 60, me está diciendo que entre cada cuadrado hay 30. Eso respecto al eje X. Respecto al eje Y, en kilómetros, si os dais cuenta, va de 10 en 10, 10, 20, 30, ¿vale? Entonces, yo ya sé que si Toledo está a 90 kilómetros, o sea, 90 kilómetros, aquí está Toledo. Simplemente he cogido el eje Y y me he fijado dónde llega. Y a 45 minutos está Aranjuez. Pues Aranjuez, me fijo, 45 estaría aquí, aquí está Aranjuez. ¿Vale? Estos son simplemente datos que me estoy apuntando. No sé qué preguntas me van a hacer, pero sé que a 90 kilómetros y a 45 kilómetros. Venga, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo pararon en Aranjuez? Me han dicho que Aranjuez es justo aquí. Pararon desde los 30 minutos hasta la mitad entre el 60 y el 90, ¿vale? Pues si entre el 60 y el 90 hay 30, la mitad aproximadamente es 15. Es decir, la parada fue desde 30 minutos hasta 75 minutos. 75 menos 30, la parada fue de 45 minutos, ¿vale? Repito, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he dado cuenta que se para, que está la distancia fija en 45 minutos desde el minuto 30, ¿vale? Y esa parada se mantiene hasta la mitad de entre 60 y 90. Como entre 60 y 90 van de 30 en 30, aquí debería haber 15 más, es decir, hasta el 75. Pues 75 menos 30, 45, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a Toledo y en regresar al instituto? Bueno, Toledo sabemos que está aquí. Si me fijo y bajo la línea, fijaos que tardaron 120 minutos, 2 horas. ¿Y cuánto tardaron en regresar al instituto? Pues vinieron desde aquí, que es donde están en Toledo, y hasta aquí abajo, hasta la vuelta. Si os dais cuenta, ese punto de partida de Toledo corresponde a 300 y llegan justo en el 360. Pues por lo tanto, 360 menos 300
tardaron 60 minutos en volver, ¿vale? Si salieron a las 9 de la mañana, ¿a qué hora regresaron? Bueno, pues me fijo en los gráficos, borro todo esto ya para no ir liándonos, ¿vale? Dice, salen a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana salen aquí y regresan aquí, pues a las 9 de la mañana más 360. Ya sabéis que 360 entre 60, ¿vale? Pues esto es súper fácil. Nos da 6 horas es lo que tardó, lo que duró el viaje. Pues tardaron 6 horas y volvieron a las 9 de la mañana, ¿vale? Pues 9 más 6, ¿vale? 9 más 6 volvieron a las 15 horas, ¿de acuerdo? A las 3 horas de la tarde. Dice a las 10 y media, ¿dónde se encontraban? A las 10 y media, ¿vale? Que se han salido a las 9, ¿qué me está diciendo? De 9 a 10 y media, ¿cuántos minutos van? Van 90 minutos, ¿vale? Pues ¿dónde se encontraban a los 90 minutos? Acordaos, 60 y 30 más 90. Estaban aquí. Si me fijo y sigo la línea, pues podríais decir que se encontraban a 60 kilómetros del punto inicial. O que acababan de pasar a Aranjuez y iban camino a Toledo, depende de cómo queráis interpretarlo. Haz una descripción verbal del viaje. Pues nada, si yo me fijo aquí en el gráfico, pues nada, tendría que empezar a decir que salieron por la mañana a las 9 de la mañana, que hicieron una parada en Aranjuez que duró pues 75 minutos, que luego siguieron camino hasta Toledo y en Toledo estuvieron desde 120 hasta 300, pues 180 minutos, es decir, 3 horas, que luego volvieron directamente sin hacer ningún tipo de parada, ¿de acuerdo? Como queréis verlo, súper sencillo. Una descripción verbal es que comentéis las cosas principales que pasaban en el viaje. 4. Dice, la siguiente gráfica describe la evaluación de la temperatura de un enfermo durante un día. Si me fijo primero en la gráfica, tiempo en horas, va del 0 al 24, es un día completo. Cada valor, cada cuadro representa o va de 2 en 2 horas. Mientras que la temperatura, si os dais cuenta, cada dos valores van de 10 en 10, cada dos cuadros quiere decir que esto va de 5 en 5, es decir, que aquí hay un 5, aquí hay un 15, aquí hay un 25, ¿vale? No hace falta ponerlo, aquí hay un 35, simplemente que va de 5 en 5. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, me dice, ¿qué temperatura tenía a las 4 de la mañana y a las 12 de la noche? Pues nada, a las 4 de la mañana y a las 12 de la noche, tan fácil como fijarme en el eje X que tiene las horas 4 de la mañana y me fijo en la temperatura. A las 4 de la mañana tenía 40 grados y a las 12 de la noche, me fijo aquí, ¿vale? Y fijaos que si me voy a la referencia está un poco por encima de ese valor que vemos 35, pues es decir que aproximadamente tiene 37 grados, ¿vale? ¿A qué horas tenía 40 grados de fiebre? Pues nada, me fijo. Ahora miro de al revés el gráfico, me fijo en la variable de la temperatura, en la variable dependiente 40 y me fijo en qué valores corta la gráfica. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora miro sus referencias en el eje X, ¿vale? Entonces, dos valores claros, tenía 40 grados exactamente a las 16 y a las 20 horas, ¿vale? Y también tenía 40 grados porque corta la gráfica pues aproximadamente, no sé, a las 12 y 20, ¿vale? Que sería este valor de aquí, y aproximadamente de la noche, ¿vale? 12 y 20, y aproximadamente 0020 si queréis, para que no os liéis, ¿vale? Las 12 de la noche, y aproximadamente aquí, porque esto sería, si la mitad es, como va de 1 en 1, sería 5, pues no sé, podemos poner si queréis, a las 4:30, ¿vale? Aproximadamente, puesto que no tengo valores exactos. Dice, ¿a qué hora tuvo más temperatura y cuánto era? La hora con el máximo valor de temperatura, si os fijáis, es este pico más alto de aquí, que corresponde a las 2 de la mañana. Y la temperatura, pues si esto es 45 grados, ¿vale? Pues aproximadamente de 40 y 45, la temperatura era 42,5 grados, un disparate. Y dice, ¿a qué hora tuvo menos temperatura y cuánto era? Pues si me fijo en el valor más bajo, parece que es este, está ligeramente igualado a este, parece un poquitín más alto, pues suponemos que es este, ¿vale? Pues a las 8 de la mañana, que tiene una temperatura de entre 30 y 40, es decir, de 35 grados, ¿vale? Súper fácil, de verdad que esto se está súper bien. Y el último que os he puesto dice, Juan sale de su casa en bicicleta, hace este recorrido, otro de distancia, os he puesto los de distancia porque son los que más os liáis, lo mismo, tiempo en horas, los cuadraditos si os dais cuenta van de 1 en 1 porque esto es 0 y 2, la distancia de 2 en 2, pues sería 1, 3, 5. La distancia que se expresa en kilómetros va de 10 en 10, porque entre 0 y 20 de los cuadraditos, esto sería 10, 30, 50. No hace falta que comprendáis los valores de cada uno de los ejercicios, simplemente los dejáis
los penséis mentalmente. Si ponéis muchos valores al final queda muy poco legible el gráfico. Y dice, ¿a qué distancia de su casa llega? ¿Vale? Entonces, la distancia máxima, lo que más se recorre, pues que recordad que es conforme pasa el tiempo y va avanzando, lo que está haciendo es alejarse, y conforme va bajando la distancia, lo que está haciendo es volver, ¿vale? A su casa. Pues ¿a qué distancia de su casa llega? Pues al punto más alejado que llega, que es este punto más alto, llega a 60 kilómetros, ¿vale? ¿Cuánto tiempo está parado? Para que esté parado tengo que ver una línea recta, que los kilómetros no avanzan. Fijaos, este es el tiempo que está parado. Está parado desde este valor de aquí, que es desde el 3, a este valor de aquí, que es desde el 5. De 3 a 5 está parado 2 horas, ¿vale? ¿Cuánto tarda en volver? Empieza a volver aquí arriba. Todo esto es volver, ¿vale? Pues empieza a volver a las 2 horas y llega a las 6 horas. Pues en menos 2 tarda 4 horas en volver. A las 2 horas, ¿a qué distancia está de su casa? Pues a las 2 horas, fijaos que a las 2 horas, que es este valor de aquí, justo este de aquí, ya está lo máximo que puede estar de su casa, es decir, a 60 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo tardó en recorrer 50 kilómetros? Pues nada, buscamos dónde están los 50 kilómetros, ¿vale? Pues 50 kilómetros, si os dais cuenta, borro todo esto, está marcado aquí, si esto es 40, esto es 50. Si me fijo, aquí estaría el 50, pues ¿cuánto tiempo tardó en recorrer esos primeros 50 kilómetros? Me fijo en la coordenada X, 1. Tardó en recorrerlo 1 hora. Última pregunta, ¿cuándo va más deprisa y cuándo va más despacio? ¿Cómo sabéis si algo va rápido o va lento? Sin entrar en tasa de variación media, ni explicación física, ni nada, viendo una gráfica. Pues súper fácil, si me dan la referencia del tiempo y de la distancia, conforme pasa el tiempo, cuanto más distancia avance, más rápido va. Es decir, si os dais cuenta, en la primera hora, cuando ha pasado 1 hora, ¿cuánto ha recorrido esa persona? Pues si me fijo en su valor de I, ha recorrido 50 kilómetros, es decir, en 1 hora 50 kilómetros, ¿de acuerdo? Mientras que si luego me fijo, por ejemplo, en el valor 2, ¿qué ha pasado? Pues que en 1 hora ha recorrido de 50 a 60, 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, claramente, en 1 hora recorrer 50 kilómetros es más rápido que en 1 hora de 1 a 2 recorrer 10 kilómetros. Por lo tanto, ha avanzado más en ese tiempo. Si sigo buscando, porque tengo que ver todo lo que recorre. Por ejemplo, cuando vuelve de aquí a aquí. Fijaos, desde las 2 horas a las 3 horas, en 1 hora, ¿cuánto ha recorrido? Pues ha pasado de 60 a 30. Pues ha recorrido en 1 hora 30 kilómetros. O sea, tenemos que en 1 hora recorre 50 kilómetros al principio. Luego que en 1 hora recorre, estas son horas, ¿vale? Recorre 10 kilómetros. Eso es la ida. Volviendo en 1 hora, ahora recorre de 60 a 30, ¿vale? 30 kilómetros. Y luego al final, desde aquí hasta aquí, también 1 hora de 5 a 6, recorre desde este valor que corresponde a 30 a 0. Recorre 30 kilómetros. Pues claramente ha ido más rápido, ¿vale? Cuando en 1 hora recorre 50 kilómetros. Por lo tanto, iría lo más rápido durante la primera hora. ¿Y cuándo ha ido más lento? Pues cuando en 1 hora ha recorrido 10 kilómetros. En este segundo tramo, ¿vale? Desde que arriba ha avanzado 1 hora hasta las 2, es cuando ha ido más lento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper fácil, es un vídeo introductorio, normalmente son cosas que entendéis muy bien porque solamente es razonar sobre un gráfico con una serie de conceptos que ya os da la propia descripción del tema. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así le dais al like para que lo sepa, podéis comentar lo que queráis, ¿vale? Y si tenéis alguna duda os la responderé. Y ya sabéis, si pensáis que el vídeo puede ser útil, por favor compartidlo para que cualquier persona lo pueda ver. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.